Miren, ha sido súper animante el poder estar estudiando el libro de los Hebreos. Y ahorita que entramos aquí al capítulo 11, en el capítulo 11 empieza, diciendo verdades increíbles, acerca de la palabra de Dios, y empieza con afirmación de qué es la fe, ¿verdad? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después, aparte de eso, vemos algunas otras escrituras clave, como el versículo 6 que leímos, que decía que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo aquel que se acerca a Él debe de creer que Él existe, pero que también Él recompensa a los que lo buscan. Así que eso es algo increíble, ya lo estudiamos. Y ahora vamos a entrar al versículo 7, donde empieza a mencionar a diferentes personajes de la Biblia. Personajes que han sido hombres y mujeres de fe. Personas que han vivido en situaciones difíciles, pero que gracias a la fe que ellos tenían en Dios, han podido no solamente sobrepasar esas situaciones, pero han brillado en el mundo, en toda la historia de la humanidad, y en la Biblia brillan como testimonio para nosotros, para que podamos imitar esa fe y podamos también pasar por cualquier situación, cualquier circunstancia, porque con la fe todo es posible. Amén. Así que vamos a ver al primero de esos hombres. Actualmente no es el primero, pero el primero después del versículo 6, y es Noé. Noé, dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos aquí que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 7, dice solamente un versículo acerca de Noé. Pero dice cosas increíbles. Por ejemplo, dice que él fue advertido. Y todos sabemos que fue advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, ¿verdad? Así que él tuvo la fe de que lo que Dios le estaba diciendo iba a pasar acerca del diluvio. Y entonces, con temor a Dios, con temor reverente, él construyó un arca, de acuerdo a como Dios le había dado instrucciones que lo hiciera, para salvarse no solamente él, pero a su familia. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacer énfasis en esto. No se trata solamente de que tú te salves, pero se trata de que te salve tu familia. Tenemos que ser una luz para nuestra familia, un testimonio, un buen ejemplo, y tenemos que meterlos al reino de Dios. Noé metió a su familia. Eran 8 en total, contando a Noé, entraron al arca. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meter al mayor número posible de nuestra familia al reino de Dios. El día de hoy fue un día glorioso, porque nuestro hermano Jonathan, junto con la ayuda de su increíble esposa Lily, pudieron bautizar a la mamá de Jonathan, Graciela, a su hermana Jenny y a su hermano Kevin. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe. Aquí vemos a Noé, que por su fe no solamente él se salvó, pero salvó a su familia, porque él obedeció a Dios y se preparó. Vamos a ver algunas otras cosas acerca de Noé. Vamos a dar una vuelta por la Biblia, amén.
Imagínense la situación en que se encontraba Noé. Imagínense. En Lucas 17, el Señor Jesús menciona a Noé. Y dice en Lucas 17, 26, dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesús está hablando de cuando Él venga a levantar a su iglesia, al arrebatamiento. Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Sabemos por testimonio de la Biblia que era una generación corrupta que ya tenían a Dios hasta el tope, hasta que Dios dijo, los voy a destruir a todos. Y así va a ser. El mundo en que vivimos ya está tan corrompido, ya está tan mal. Hoy oí en la televisión que salían ahí las noticias y decía ahí, oh, esta mujer que murió con el coronavirus, esta mujer transexual. Digo, ¿cómo que mujer transexual? Para la gente ya eso es normal. Pero no, cuando una mujer nace mujer, es mujer. Cuando un hombre nace hombre, es hombre. ¿Qué es eso de transexual? La homosexualidad es un pecado. Y el mundo está lleno no solo de eso, pero de muchos más pecados. De adulterio, de mentira, de robo, de injusticias. Un desastre. Y ya Dios ya está hasta el tope. Y un día, dice aquí la Biblia, como en tiempos de Noé, Jesús dice, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Todos comían, bebían, se casaban, daban en casamiento hasta el día que Noé entró al arca. Y Noé les advirtió, pero nadie quiso hacer caso. Entonces cuando él entró en el arca, el diluvio llegó y los destruyó a todos. Y así va a ser. El Señor Jesús vendrá, arrebatará su iglesia y todo mundo va a ser destruido. Así que si tú estás oyendo y no eres parte del reino de Dios, apúrate a meterte, éntrale, porque esto se va a acabar pronto. Amén. El arca y el diluvio simbolizan el bautismo. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 3, 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, en el arca, solo 8 personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Aquí vemos claramente que Noé y el arca y el agua simbolizan el bautismo que hoy nos salva. Porque el arca es el reino de Dios. Y si tú te metes al arca, cuando venga la destrucción, tú vas a ser salvo. Cuando alguien se bautiza, entra al agua, sale del agua y hasta arriba del arca, y ahora se le espera el cielo. Bueno, Noé era predicador de la justicia. Es lo que dice la Biblia aquí. Fíjense lo que dice en 2 de Pedro. Ahora vamos a 2 de Pedro. Esa que leímos fue 1 de Pedro. Pero en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador
de la justicia. A pesar de la situación en que Noé vivía, toda la humanidad en ese tiempo estaba corrompida. No creían en Dios, no le creían a Dios, era un desastre. Pero a pesar de eso, la Biblia dice aquí que Noé era predicador de la justicia. A pesar de la situación, él predicaba. ¿Qué tal tú, hermano, hermana? Él lo hizo porque tenía fe. ¿Tienes fe? Jonathan y Lily, a pesar de todo, ellos han pasado por situaciones bien difíciles, pero ellos tuvieron fe y ellos predicaron la fe en Dios, la justicia, y Dios los premió con fruto. Bautizaron a su hermano Kevin, a su hermana Jenny, a su mamá Graciela, y ellos ahora son salvos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe y predicaron la justicia. ¿Qué tal tú, hermano, hermana? ¿Predicas o ni siquiera predicas? ¿Hablas a la gente de Dios, a tu familia o no? Eres de la secreta, de esas personas que nadie sabe que tú eres un discípulo. Andas camouflage, a escondidas. Nadie sabe quién eres. No. Los discípulos de Jesús tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús era un predicador de la justicia. No era un predicador de la justicia porque él tenía fe. Si tú tienes fe, tienes que predicar. Y si no predicas, es que no tienes fe. En Hebreos 11:8 vamos a ver a otro increíble hombre. Este se llama Abraham. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, Abraham es conocido como el padre de la fe, también como el amigo de Dios, porque Abraham era obediente a Dios por la fe increíble que él tenía en Dios. Obedecía una y otra vez, aunque era difícil obedecer. Fíjate, aquí dice la Biblia, estamos en Hebreos 11:8, que dice que Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Imagínate que Dios te diga, hey, necesito que vengas a un equipo misionero. Tú eres parte de ese equipo misionero. Vente, vámonos. Entonces, ¿pero a dónde? No, tú vente. Haz tu maleta y vámonos. Y luego te digo a dónde. ¿Qué sería tu reacción? ¿Qué harías? Dices, no, pero primero necesito saber a dónde. Si no me dicen a dónde, yo no voy a ningún lado. ¿Dónde está tu fe? Yo quiero que veas la dimensión de la fe de Abraham. Él no sabía a dónde iba, pero Dios le dijo, hey, agarra tus chivas y vámonos. Y él agarró sus chivas y salió, y no sabía a dónde iba. ¿Por qué? Porque tenía fe, tenía confianza en Dios. ¿Qué tal si no te llaman a un equipo misionero? Nada más te dicen, hey, mira, ¿sabes qué? Te necesitamos en otra charla bíblica. Oh, pero dime con quién. Si no, no me voy. Nosotros le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos al Señor Jesús. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. No te hagas ilusiones. Úsalo para Dios. Usa tu vida para Dios. Ten fe. Confía en Dios. Abraham obedeció. En el verso 9, otra vez, porque Abraham se llevó el capítulo 11. Él es el que más versículos Dios usó para describir quién era Abraham, porque él era un gran hombre de fe. En el verso 9 dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacobo, herederos también de la misma promesa. Era una situación difícil. Él estaba como extranjero, no estaba en su tierra, no estaba con su familia y estaba habitando en tiendas de campaña
como un extranjero, con una situación austera. Nosotros a veces queremos estar en la situación más, no a veces, no, siempre queremos estar en la situación más cómoda posible. Dios quiere que le sirvamos a Él, no importa la situación, Él nos va a cuidar. Esta era una situación difícil, sí, pero Él sabía que Dios lo iba a cuidar. En el verso 10 dice, ¿por qué hizo esto? Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. O sea, no importa que ahorita vive aquí en esta casa de campaña, y no era una casa de campaña de esas que hacen ahora, que venden en Big Five, que para go camping, oh wow, súper increíble. No, eran unas tiendas austeras. Pero él hacía eso, no le importaba, porque él dice la Biblia aquí, que él esperaba la ciudad de cimientos sólidos. O sea, dice, yo tengo una casa en el cielo. Al final de cuentas, yo voy a ir al cielo con Dios. Al final yo voy a ir con Dios. Y voy a estar con Dios. Y voy a tener una casa sólida de la cual Dios es arquitecto y constructor. Sí, a veces cuando construyes una casa, a veces hay un buen arquitecto y un mal constructor. Y la casa, a veces hay un mal arquitecto y aunque el constructor sea muy bueno, Bueno, aquí a la casa que vamos, de la cual Jesús habla en Juan 14, dice que Dios es el arquitecto y el constructor. Hermano, hermana, anímate, anímate. Nos está esperando una casa increíble. Él esperaba el cielo. En el verso 11 dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, pues él ya casi llegaba a los 100 años. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Aquí me llamó la atención que dice que recibió fuerza. Él ya no tenía fuerza. No tenía fuerza física para tener hijos. Su esposa tampoco. Y para tener un hijo, las hermanas saben, se necesita fuerza. Mi esposa tuvo 10 hijos, es una mujer súper fuerte. Pero aquí vemos a una mujer ancianita y además estéril. Y Abraham también de muy avanzada edad. Pero dice aquí que él recibió fuerza para tener hijos. ¿Cómo recibió fuerza? Bueno, al principio del verso 11 dice, por la fe. Por la fe, Abraham recibió fuerza para tener hijos. Todo lo podemos con la fe. Dice que él consideró fiel al que le había hecho la promesa. Él sabía, Dios es fiel, Dios me prometió que yo voy a tener una descendencia increíble y eso va a pasar. Y Dios le dio fuerza. ¿Y qué pasó? Tuvo una descendencia incalculable. Porque tuvo fe. En el verso 12 dice, así que de este solo hombre, uno, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Imagínate, los ejemplos que Dios pone para poder nosotros entender que de un hombre viejo y sin fuerzas y una mujer estéril y anciana, Dios les dio descendientes numerosos como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, y como la arena a la orilla del mar. Yo me acuerdo que cuando yo veía las estrellas y le decía a mi papá, papá, ¿cuántas estrellas hay? Me decía, 50. Yo, 50, ok. Ya cuando crecí lo dije, no hay 50. ¿Por qué me dijiste que 50? Dice, porque 50 es sin cuenta. O sea, que no tienen cuenta. Sin cuenta. Porque son muchas, nadie las puede contar. Pero aquí dice que Dios le dio descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables
como la arena de la orilla del mar. Dios cumple sus promesas. Y él sabía. Dice aquí que él sabía que Dios era fiel. Que el que había hecho la promesa era fiel. Dios cumple sus promesas. El verso 13 dice, todos ellos, o sea, toda su descendencia, ahora está hablando de la descendencia, todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Lo que me asombra aquí, me llama la atención ver que Abraham, por su fe, él pudo implantar eso en sus descendientes, en sus hijos. Que su descendencia sabía de Dios, pero no solo eso, tenían una fe como la de Abraham. Dice aquí que todos ellos vivieron por la fe. ¡Qué increíble! Cuando uno tiene esa fe, es infecciosa. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, o sea, el cielo, todo. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Otra de las promesas que Dios le hizo a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones. Eso es algo que ellos tampoco vieron. Eso pasó hasta que empezó la iglesia el día de Pentecostés y de ahí para adelante. Pero ellos fueron extranjeros y peregrinos. Los descendientes, los hijos, los nietos. Abraham los enseñó a confiar en Dios. Miren el verso 14, dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Es decir, la celestial. ¡Ajá! Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Yo digo que todas las palabras en la Biblia son útiles para enseñarnos algo. Y aquí la palabra que me hace like, cosquillas es esta palabra de que avergonzó. Dice, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Y yo me pregunto, ¿se avergonzará Dios de que yo lo llame mi Dios? ¿Se avergonzará Dios de que tú lo llames tu Dios? De Abraham no se avergonzaba de que lo llamara su Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe. Si nosotros tenemos fe, ¿qué vimos ayer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe podemos agradar a Dios. Si tú tienes fe, vas a agradar a Dios y Dios se va a sentir no avergonzado, pero orgulloso de que tú confías en Él. Su patria era el cielo. El verso 17 dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Si Dios puso a prueba a Abraham, no una, muchas veces, pero Dios te va a poner a prueba a ti, ya te ha puesto a prueba. A veces la has reprobado, a veces la has pasado, pero vienen más pruebas. Dios quiere fundirnos, Dios quiere templarnos, Dios quiere mejorarnos, quitar toda la escoria, pasarnos por el fuego. Imagínate a Abraham, que Dios le dice, sacrifica a tu hijo, mátalo. Dice aquí, por la fe que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Cuando Dios le pidió que lo ofreciera, él dijo, ok, yo voy y lo ofrezco. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que Dios quiera. Pero es tu hijo, lo vas a matar, no importa. Dios lo puede resucitar, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él está en cargo, no yo. Él quiere que haga eso, yo lo hago. Fíjate lo que dice el verso 18. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Así que si mato a Isaac, pues ya no hay descendencia. Dice, it doesn't make sense. No, Dios prometió, Dios cumple. Verso 19 dice, consideraba a Abraham
Si esto es lo que Abraham estaba pensando. Si algún día te has preguntado, ¿qué estaba pensando Abraham cuando tenía el cuchillo en la mano y se lo iba a enterrar a su hijo porque Dios le había dicho que lo sacrificara? ¿Qué estaba pensando? Bueno, aquí dice el verso 19, dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Él pensaba, no, lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar. Eso es lo que él estaba pensando. O sea que actualmente él sí pensaba matarlo. Todos sabemos que la historia, la Biblia dice que un ángel se apareció y le dijo, hey, Abraham, cálmate. Solamente te estaba probando para ver qué tanto confías en mí. Dios lo puso a prueba. ¿Te ha puesto Dios a prueba a ti? A mí sí. ¿Qué vas a hacer cuando venga la prueba? ¿Pasarás la prueba? La única manera de pasar la prueba es teniendo fe. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo porque él tenía fe. Mira, vamos a ver dos escrituras en Santiago que nos hablan acerca de esto, de Abraham. Dice Santiago 2:23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Aquí algo increíble que dice que él fue llamado amigo de Dios. En Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? ¿Eres amigo del mundo o eres enemigo del mundo? Nosotros no podemos ser amigos del mundo y aceptar todo el pecado que la gente hace, dice, menciona, vive. Tenemos que ser predicador de justicia y hablar la verdad. Nosotros supuestamente somos la luz del mundo. Noé fue predicador de justicia. ¿Tú qué predicas? ¿Predicas o ni siquiera predicas? Abraham era amigo de Dios. Todo esto por la fe. ¿Y tú? ¿Eres amigo del mundo o eres amigo de Dios? La fe hace la diferencia. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Que pasen buenas noches. Hasta luego.